de nuevo. Entonces, decíamos entonces, volvemos un poquito a esa ruta, ¿no es cierto? Hasta ahora es la única ruta que tiene la mayor validación, que es esta ruta de Bering, ¿no? Y que de pronto, bueno, hay como dos lugares, ¿verdad? Uno es Se escucha todo robótico, ¿no? Se se escucha dice todo de parado, se escucha todo. Alberta, ¿no? El corredor de Alberta, que está entre los dos glaciares, ¿no? Si lo querés decir. Sí, entre los dos cordones. Sí, el Laurentiano y el Claro, y otro es la costa y pacífica. el otro es la costa pacífica. Pero aparentemente el corredor de Alberta estuvo libre entre el 24.000 y el 20.000, luego tuvo Ajá. un momento estuvo cubierto de hielos y después estuvo libre desde el 12.500. Pero la costa pacífica tuvo un periodo de entre el 24.000 y el 14.000 que estuvo libre. Y es muy probable que por allí se hayan desplazado y tenemos restos, por ejemplo, muy antiguos en California, donde, como decíamos, contradice este reduccionismo que solo eran cazadores recolectores, porque aparentemente había embarcaciones, vivían de las aves, de los recursos marinos, de los moluscos. O sea, indudablemente esta franja pacífica fue muy importante. El problema es que hoy los restos son muy difíciles de investigar porque están bajo la plataforma, claro, ¿no es cierto? Bajo el agua. Claro, porque con la cuestión de las... Ustedes piensen que estábamos en un periodo de transición, de un periodo glaciar a un periodo interglaciario, entonces cuando se producen las glaciaciones, el agua, al congelarse, ¿sí? Al congelarse pierde densidad. Entonces el agua de los mares, al congelarse, acá lo vuelvo a marcar, al congelarse, baja el nivel del mar, ¿sí? Porque aumenta, digamos, acá la concentración de agua, ¿sí? Hay mayor concentración de densidad y acá baja el nivel del mar. Entonces hay muchas áreas que están bajo el océano, ¿sí? En ese momento estaban sobre el nivel del mar. Esta es una característica, y ustedes piensan, hay un micrófono abierto. Sí. Y hay... Y tráeme un boche así te doy la receta por favor. Mickey, ¿tiene el micrófono abierto? A ver. Te escucho un micrófono. No. Bueno, yo no veo quién es. Entonces, la probabilidad, digamos, como decía la compañera Liliana, la probabilidad, digamos, del camino, digamos, las migraciones, ¿no? Las exploraciones, costero, ¿no? En la costa del Océano Pacífico, es mucho más probable, digamos, que se haya desarrollado en el corredor de Alberta, que es entre las montañas rocallosas. Bueno, Se escucha un micrófono. Por favor, chicos, muteen quien tiene el micrófono abierto. Yo no puedo ver quién. Es mucho más probable, digamos, el desarrollo de las migraciones y de los poblamientos que el del área intermontana en el área de Alberta, ¿sí? En Canadá. Además es más amplia la franja, porque al descender el nivel, claro. Claro, entonces seguramente hay muchos restos arqueológicos que están bajo las aguas en la actualidad, ¿no? Al descongelarse los hielos, sube el nivel del mar. ¿Qué sucedió? En América del Norte, por ser un continente, digamos, más extenso, el clima es más continental. Entonces, el avance de las glaciaciones fue mucho más fuerte, el clima fue mucho más frío, más importante, digamos, esta influencia de las glaciaciones, y por lo tanto, el tipo de región ecológica o ambiental que se desarrolló fue el de praderas, ¿sí? Praderas de pastizales,
de suelos fértiles, aptos para el desarrollo, digamos, para los animales herbívoros, por eso el desarrollo, digamos, y la caza, las cacerías de mamuts, mastodontes, por ejemplo, cérvidos, digamos, fue muy importante en esta zona, ¿sí? En la zona que decimos Clovis, por ejemplo, en la zona central de Estados Unidos, justamente por este clima. Obviamente el clima no determina, pero sí las posibilidades de caza eran mucho mayores. En las zonas costeras, como en el caso de América del Norte, y también en América del Sur, se piensan que las costas de América del Sur eran mucho más extensas, ¿no? Las zonas costeras, allí la relación entre la costa y las desembocaduras de los ríos generaron zonas, llamadas ecotonos, zonas de mucha diversidad, ¿no? Mucha biodiversidad. Entonces, ustedes piensen que para uno desplazarse y generar un asentamiento, el principal recurso va a ser el agua dulce. Por lo tanto, tener como guía de orientación, ¿no? Orientarse a través de las costas, para no perderse. O sea, la costa, el borde, me ofrece una orientación, ¿sí? Para poder desplazarme. Y justamente, desembocadura de ríos, ¿no? Hace que sean zonas propicias para, digamos, el desarrollo de asentamientos, algunos con características nómades o semisedentarias en algunos lugares. Y esto generó, digamos, otro aprovechamiento de los recursos. ¿Qué pasó con las glaciaciones en América del Sur? En América del Sur las glaciaciones no fueron tan fuertes como Profesora, en el norte. Entonces, porque América del Sur actúa como si fuera una isla, un continente isla. Por lo tanto, el clima, durante digamos, los pulsos glaciarios, eran climas más húmedos y más benévolos. Y pensemos que zonas que ahora son totalmente desérticas, porque hay sitios arqueológicos en áreas desérticas, áridas, es decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vivían ahí en el medio del desierto? No, porque durante estos procesos de transición eran zonas húmedas, había lagunas, por ejemplo, o lagos. Entonces es muy importante para el estudio de la historia del poblamiento ver la historia ambiental, es decir, ver cómo era el ambiente en ese momento, ¿no? Si había humedad, si había vegetación. Entonces, esto es muy importante, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Claro, claro. Incluso en lo que decíamos del Pacífico, en lo que hablamos de Monteverde, ¿no? En Chile, los llamados sitios controversiales. De pronto, Monteverde, en Chile, tiene una antigüedad aparentemente de unos 14.000 años. Es decir, en realidad hay dos capas. La capa más baja tendría unos 30.000, pero esa no está validada. Sí, la superior, unos 14.000 años. O sea, estamos hablando de una antigüedad mayor a Clovis, ¿verdad? Lo mismo encontramos en nuestro país, podemos encontrar, por ejemplo, en Arroyo Seco, en Tres Arroyos, se han encontrado restos de enterramientos. Que aparentemente son 12.000 años, ¿no es cierto? Incluso restos líticos. Con esto del hallazgo de enterramientos y el, digamos, llevarlos a un museo, hay también un problema, una controversia, porque las comunidades aborígenes se niegan a que se utilicen los restos, no que se utilicen, pero que se los saque del lugar, ¿no? Porque en realidad es un enterramiento y el enterramiento es sagrado. De hecho, nuestro Museo Etnográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no expone restos humanos. Esto es muy importante, y después esto lo vamos a analizar más adelante cuando veamos el tema de Salta. Entonces, allí también, bueno, hay un poquito una tensión entre la ciencia y las comunidades que reclaman que esos restos no se toquen. Es difícil, es difícil. Lo mismo tenemos en Piedra Museo, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, es un abrigo, donde acá también se encuentran incluso hasta, hay pinturas
y se encuentra también una diversidad en la utilización de recursos, ¿no es cierto? Y bueno, como decía, lo mismo pasa en Tandilia, en Ventania, es decir, se han realizado hallazgos que muestran antigüedades bastante grandes, bastante, digamos, más allá de Clovis, algunas de ellas, lo mismo en Colombia, en Tequendama, El Abra, Tibitó, en Venezuela, Taima Taima, en Brasil, Pedra Jurada, me voy rápido, vamos despacio. ¿Vamos a Colombia primero? Vamos ¿A dónde vamos? Vamos al Abra. Vamos a la, bueno, entonces El Abra, Espera, ¿por qué no va? Espera. Tibitó, Ahí está. Ahí está. Ahí está. Zonas que decimos que tenían recursos ambientales mucho más importantes, ¿no es cierto?, que le daban una amplitud de recursos, que no podemos hablar de grupos de cazadores-recolectores, ¿no es cierto? Taima también en Venezuela, aunque hay gran diversidad en la antigüedad de estos restos, pero se los está estudiando, ¿verdad? Lo mismo si vamos a Pedra Jurada. A Montealegre. Montealegre, bueno, Montealegre es muy importante porque hay pinturas, hay fogones, hay madera quemada, o sea, se encuentran realmente restos que se ha hecho un trabajo de investigación muy grande y que se sigue esa investigación. ¿Sí? Lo mismo en Pedra Jurada, en Brasil también hay pinturas rupestres, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos pasa con estos restos? ¿No? Lo mismo que decíamos en Piedra Museo, que como vos decías es una paleolaguna, ¿no es cierto? En ese tiempo era una zona que era perfectamente habitable. Claro. Pero ¿qué nos pasa? Es decir, los investigadores se enredan tanto en quién tiene de pronto la fecha de mayor antigüedad, que nos estamos perdiendo lo que les pasa a las personas, ¿no? Nos estamos perdiendo ese análisis antropológico de los seres humanos, ¿verdad? De cómo vivían, de qué relaciones tenían. Y fíjense que acá hay algo muy importante, chicos, que vamos a empezar a tener en cuenta, y es lo que nosotros tomamos como concepto de cultura. Nosotros elegimos para un concepto de cultura el de Clifford Geertz, que dice que la cultura es la trama de significados en función de la cual el ser humano interpreta su experiencia y su existencia. Y de tal modo actúa, conduce su acción. Entonces, ¿cómo era la trama de significado de estos pueblos? ¿Cómo vivían? Aparentemente tenían una cosmología muy compleja. No eran de ninguna manera ni grupos salvajes, ni grupos primitivos. La palabra primitivo tiene un sesgo de inferioridad. Nosotros toda vez que utilicemos la palabra primitivo vamos a utilizarla para decir que estuvieron antes nada más, pero sin ningún sesgo de ninguna naturaleza, ¿sí? Decimos que eran pueblos que aparentemente esta trama de significados los unía muchísimo a la naturaleza, no separaban la naturaleza de su mundo interior. Y esto va a ser después, lo vamos a analizar seguramente cuando veamos las altas culturas, ¿verdad? Y cuando podamos realmente comprender cómo vivían, cómo creían, cómo pensaban. Bueno, en realidad lo que se propone ahora es un estudio que no tanto se centre en los datos, en las fechas, o en querer imponer la hegemonía de un lugar, ¿no es cierto?, de algunas zonas, sino más bien abrirnos a una mirada de una población totalmente, como dice, ¿no es cierto?, como dice Miotti,
que sea que es dispersa, que sea, dice una centrípeta, ¿no? Que como que se disemina por diferentes lugares estos ríos por el Atlántico, ¿no es cierto? Que de pronto, que, como dice la profesora, esa costa les va a servir de guía, pero van a adentrarse por medio de esos ríos que desembocan en el mar, y que van a conocer otros ambientes acuáticos, porque dicen, los ambientes acuáticos no han sido relevados, no se los ha tenido en cuenta, ¿verdad? Entonces, esta es una mirada como la que vamos a tener habitualmente. Es un paradigma que, en vez de cerrarse a una mirada hegemónica, reduccionista, una mirada totalmente lineal, se abre, chicos, se abre a considerar nuevas propuestas, nuevas investigaciones, ¿verdad?, de la diversidad, porque realmente el poblamiento es profundamente diverso, como lo decimos desde la genética y también desde la lingüística, porque con la lingüística está pasando algo muy terrible, que es que las lenguas de los pueblos originarios, las lenguas aborígenes, se están perdiendo, y se pierden fundamentalmente porque el hecho de imponer la lengua del colonizador ha hecho que la lengua de estos pueblos se inferiorice, es minusvalorada, ¿verdad? Y entonces, ¿saben lo que están haciendo ahora los antropólogos? Están haciendo lo que se llama etnogénesis, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es decir, generalmente los padres a sus hijos no le enseñaban su lengua, porque de pronto era como que si hablaban la lengua se los interiorizaba en la escuela o en la relación con los demás. Entonces se pierde. Hoy tienen que ir a los abuelos para ver quiénes, que hay lenguas que quedan 3 o 4 personas hablando esa lengua. Entonces esto se llama etnocidio, ¿eh? Los dejaron vivir, no es genocidio, pero les arrebataron lo que decimos, la trama de significados. Entonces hoy se trata de recuperar esas lenguas, una tremenda diversidad. Es más, cuando Ameghino piensa que digamos que son autóctonos, justamente dicen, bueno, si hay tantas lenguas es que no hay uno solo, ¿no? Que viene, un solo poblamiento, que estaban acá, ¿no? Y se diversificaron. Bueno, esto es lo que pensaba Ameghino. Obviamente nosotros hoy sabemos que verdaderamente han llegado, ¿sí? Pero la diversidad lingüística, los lingüistas todavía no han llegado, por lo menos hasta ahora, a un análisis de esto, por lo menos una respuesta. Bueno, no sé si hay algo más. No, como para cerrar, digamos, tenemos que lo ambiental hay que mirarlo desde la historia, digamos, cómo era el ambiente, pensar cómo era el ambiente en ese momento, ¿no? Que no es igual que el ambiente en la actualidad. Después también pensar esto, de que hubieron muchos grupos humanos con diferentes características culturales, con diferentes formas de relacionarse con la naturaleza, o sea, una variabilidad muy importante en el poblamiento americano, y que en América del Sur se va a dar en 2 líneas, ¿no? Se va a dar a través de la fachada atlántica y a través de la fachada pacífica, porque en definitiva la cordillera de los Andes, tanto la cordillera como las rocallosas al norte, generaron, digamos, una barrera, ¿no? Una barrera es muy difícil de transponer las zonas cordilleranas, por lo tanto, varios de los grupos humanos van a ir explorando la costa pacífica, y otros grupos van a ir explorando la costa atlántica, aprovechando la multiplicidad de recursos naturales del continente sudamericano, que no sufrió tan bruscamente el proceso de las glaciaciones. Y también es importante decir que las formas de relacionarse con el ambiente fueron múltiples y variadas, y que excedían, ¿no?, los lazos de parentesco, porque se cree que había intercambios entre distintos asentamientos y poblaciones, o sea que también hubo
intercambios culturales, ¿no? Y de prácticas, y que además, por ejemplo, como decía la profesora, que se han dejado de explorar, no se han explorado profundamente las áreas fluviales, las zonas de contacto de los ríos y de los mares, y tampoco se han explorado las áreas selváticas, ¿no? Y en el Amazonas se cree que había agrilocalidades, es decir, localidades agrícolas Claro. semisedentarias. O sea que me parece que es importante esto, abrir el juego a que hubo muchas alternativas de poblamiento, ¿sí? De poblamiento Y de subsistencia. O sea, cuando uno dice subsistencia, no quiere decir subsistencia porque es lo único, en realidad son formas de vivir que implican una complejidad, ¿no es cierto? No es algo que los ponga en inferioridad, decir de subsistencia, porque en realidad la casa es muy compleja, ¿verdad? Lo mismo la agricultura, lo que pasa es que en Middlecroft aparentemente tenían vegetales. Lo que pasa que, claro, como estamos en tiempos donde el neolítico en Oriente todavía no lo dimos como comenzado, entonces es como que en América es impensable, y de ninguna manera. Y cuando lean Brailovsky, bueno, van a ver cómo el tratamiento que después van a hacer con la agricultura, la sí. agricultura, que es ingeniería genética, chicos, Claro. porque son como el maíz o la papa, que no eran comestibles y que tienen que hacer verdaderamente un trabajo. El tema del trabajo de la mujer. La mujer es muy importante, lo que en el neolítico europeo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer tiene que ver justamente con parir, tiene que ver con la fertilidad, y la fertilidad va a tener que ver también con la agricultura. O sea que el trabajo de la mujer, hay análisis y estudios que justamente muestran que las mujeres saben parir, entonces saben de agricultura. Es decir, todos esta trama de significados, esta manera de vivir y de ver la naturaleza, fue totalmente despreciada por el colonizador. Y esto nos ha impedido un conocimiento mucho más profundo de estas culturas. Por eso decimos que el paradigma con que nos vamos a manejar nosotros es un paradigma de apertura, ¿verdad? Un paradigma que no va a ser un análisis de culturas superiores e inferiores, sino que va a adentrarse en la problemática del contexto, ¿sí? Y lo va a deshilar, como yo digo, ¿no es cierto? Analizar su complejidad, ¿verdad? Porque de ninguna manera puede hacerse en un análisis reduccionista o simplista. Esto me parece que es lo primero que vamos, digamos, a compartir, tanto la profesora como yo, ningún determinismo, ¿verdad? Sino al contrario, una mirada que justamente ponga la centralidad en la diversidad, ¿no? Y en una investigación con apertura, no que nos cierre las posibilidades. Bueno, cerramos acá y